Hola, pues muchas gracias a todos, a todas, a todes, otra vez más por tenernos aquí en la transmisión. Vamos a procurar para esta sesión hacerlo de una manera muchísimo, muy desenfadada y como más rápido, porque pues bueno, como vieron el día de ayer nos tomó bastante tiempo llegar como al final, ¿no? También pues les invitamos a que participen también a los que están aquí en el taller, porque eventualmente comentan más los que están fuera, ¿no? En Facebook. Entonces, para hacer esto menos aburrido. A ver, no sé si Irlanda me dejas compartir pantalla. Ay, listo, perdón. Ya, está. Sí, a ver, déjame. Mm, yo soy bien malito manejando los keynotes. ¿Cómo le hago para que se vea la... ¿Dónde En reproducir? reproducir. Ah, ¿Dónde lo tienen? Arriba. Por ahí, por ahí. Eh, ya. Es que me estorba la barra de... Ya. Bueno, el día de hoy vamos a ver como es varios conceptos, pero me voy a centrar en lo que tiene que ver con la contemplación, vista desde un enfoque filosófico, la performatividad, que es una palabra que en los últimos años ha estado mucho de moda, pero que no tiene nada de nueva. Y retomar un poco del error que fue de lo que Mario nos habló el día de ayer. Todo esto para de estos tres conceptos encontrar herramientas de mediación para crear contenidos en proyectos comunitarios. ¿Y cómo avanzo? A ver, es que me desapareció toda. ah, y bueno, tenemos todo esto. Le puse esto como derecho al ocio. Vivimos en una sociedad que tiene infravalorada la producción y todo, pues bien sabemos que es la trampa del capitalismo, ¿no? O sea, siempre tenemos como prioridad desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, hacer el mayor número de cosas en una situación voluntariosa, en esta cosa de generar, de producir o del bien hacer. Eh, y habría que cuestionarnos como todo esto de qué es el bien hacer, ¿no? Ay, estoy teniendo problemas con esto, perdón. ¿Cómo le hago para regresar? Auxilia. A ver. Con los cursores que Sí, no me tienen, deja. ¿no? ¿Es un PDF o es Es un Notes, a ver. Entonces, con la tabla del tabulador, Tampoco. Enter. Mm, Tampoco. No sé, está trabadísima mi computadora. Quizás puedes convertirlo en PDF. No, a ver. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir para... Eso te iba a decir que sí querías Es que dejar. ni siquiera aparece mi cursor. Está súper raro. Estoy cayendo en el caos. No, No, no tranquilo. te preocupes. Tenemos tiempo. Pues no te preocupes, ven, ayúdame. Ah, No, a no ver. te preocupes, o sea, no, no te preocupes. Hazte Pero igual, bola. igual exacto, si lo dejas de Pero es compartir, que ya no aparece ni mi cursor para, o sea, ya no apareció nada. ya, sí. Me pasa igual a veces con las clases. El ¿Y truco de... si das script? ¿Ya viste? Está trabadísimo. Mm, 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 Aquí. Pero ¿cómo te vas ahí sin cursor? Ujú. Ajá. No, ya me hiciste aquí un pozole. Ya ver, ya. Así lo voy a dejar, mejor yo le voy a ir moviendo. Bueno, ya Se se... sigue viendo compartida mi pantalla, ¿verdad? Y sí se ve, sí.
Bueno, decía que estaba como sobrevalorado toda esta cuestión de la producción, bueno, de la producción en términos de qué hago yo aquí. Y de eso habla un poco Hannah Arendt en su propuesta de vida activa, ¿no? En la condición humana. Esta filósofa no plantea la misma manera de ver la vida activa como Aristóteles, sino que ella plantea que la condición humana que hace al humano, un humano lo divide en la acción, la labor y el trabajo. La labor va a venir a ser como todo lo que el hombre hace de manera natural para sobrevivir, como comer, dormir, respirar, defecar, o sea, como cubrir estas necesidades del cuerpo que son extremadamente biológicas y que si no las haces, en esta cuestión de la labor, simplemente dejas de vivir, ¿no? Y eso a ella le llama la labor y que tiene que ver también con la condición natural. Y luego nombra al trabajo como la artificialidad o lo que viene siendo en arte el ars. Y este trabajo es bueno, en esta sociedad contemporánea va a venir a ser la que nos va a dar como las, los recursos para poder llevar a cabo las primeras, ¿no? Las que tienen que ver con la labor. Y, pero luego Hannah Arendt también cuestiona qué tanto de ese trabajo se lleva mayoritariamente el tiempo de vida. Lo mismo lo cuestiona Marx como para ponderarlo, ¿no? Como para que sea importante en esta escala de labor. Ay, por ahí alguien tiene el micrófono prendido. No sé si puede hacernos favor de pagarlo. M. Félix tiene el micrófono Ah, abierto. ¿Puede cerrar, por favor? Ajá. digo, perdón, es que se me está viciando a mí el sonido. Entonces les decía que Hannah Arendt habla de estas dos y habla que la acción es política, o sea, ya es como el homus politicus, ¿no? Que esta es la que es la mediación entre las dos anteriores, la labor y el trabajo. Que esta acción también es artificial, pertenece al mundo de la artificialidad y que depende de estos actos, ahí ya es donde entra de lleno como la axiología o la ética y la moral, depende de estos actos es que se va a llevar bien la labor y se va a llevar bien el trabajo. Y todo esto que hablo de Hannah Arendt y la condición humana es porque ella al final suelta esta cuestión súper existencialista de qué estamos haciendo en la Tierra. Y justamente esa pregunta yo la lanzaría como ahora que estamos haciendo trabajos comunitarios, en el sentido del trabajo, ¿por qué lo estamos haciendo? Que más adelante lo voy a retomar esta pregunta a mayor profundidad, ¿no? Y bueno, retorno a la contemplación y al derecho al ocio. La contemplación viene de la palabra griega teoría, que significa ver. En el sentido filosófico originario de la teoría es el de contemplación, especulación, el resultado de la vida contemplativa o vida teórica. El verdadero saber del filósofo consiste en haber visto o contemplado designado a la contemplación como un contacto místico con el ser en su existencia verdadera. En este caso, la contemplación corre pareja a la inefabilidad, o sea, al mundo que no se puede explicar con palabras. Eh, Esta es como la concepción de contemplación que se tenía en la Grecia antigua. Evidentemente la contemplación hoy en día tiene otras acepciones y la entendemos de otra manera. Pero también bueno, tenemos que entender que estos filósofos o estos pensadores o estos primeros pensadores que son los que le dan vida a lo que llamamos filosofía, eran personas que no tenían la necesidad de trabajar en términos de Hannah Arendt, eran personas que vivían acaudaladas y que tenían resuelta su vida y que les sobraba tiempo para la contemplación. Desde que se despertaban hasta que se dormían se la pasaban en la contemplación, es decir, en, en ese ejercicio, en el ejercicio de la teoría, en el ejercicio de la visión, en el ejercicio de escudriñar en el mundo para encontrar respuestas. Ellos no se tenían que preocupar por llevar alimentos a casa,
ni tampoco, también Hannah Arendt dice que cuando se conforman el Estado-Nación, el rey tampoco es una persona con el mayor derecho a la contemplación porque sí tiene trabajo y su trabajo es ser el rey y administrar los bienes para el pueblo. En ese sentido, los únicos decididores políticos eran los filósofos en aquella época, ¿no? Y hoy en día, pues ya sabemos que es como la gente más tonta a veces, ¿no? La decididora y la toma de decisiones para crear las políticas públicas y las políticas en el Estado. Pero en aquella época solo a los que se les daba, no ese derecho, sino los que tenían esa capacidad eran los filósofos porque no tenían un trabajo. Su trabajo era contemplar, tal cual, por así decirlo. Y en la contemplación está muy ligada a la felicidad desde sus inicios, ¿no? Aristóteles habla de la teoría como la actividad del primer motor, siendo la más alta teoría el pensar del pensar. Para este autor, la vida teórica o la contemplación es la finalidad de la persona virtuosa. Mediante ella se alcanza la felicidad de acuerdo con la virtud. Muchos pensadores antiguos afirman la superioridad de la teoría sobre la acción o praxis. Y bueno, la felicidad es el concepto griego de la eudaimonía. Bueno, daimon, espíritu, de tener un espíritu bueno. Y esto era como cuando ponías en práctica la virtud. La virtud lo pone con un ejemplo muy claro Aristóteles con el ejemplo del caballo, ¿no? Decía que un caballo era virtuoso si las acciones que este caballo ejecutaba correspondían a las de un caballo, que era ser fuerte, veloz y elegante y todas las características que le encontraba al caballo. De la misma manera decía que si un hombre era virtuoso era porque era capaz de llevar al extremo las capacidades o las cualidades que tenía inherentes a su ser. Y a eso le agrega, bueno, eso dice que lo lleva a la felicidad, ¿no? Llevar a la práctica eso. Aristóteles no comparó la felicidad con la riqueza, el placer o la fama. Para él la felicidad era un estado mental interno, una felicidad o satisfacción que solo podemos adquirir al vivir la vida de la mejor manera posible, llevar una vida de virtud. Hannah Arendt habla de que nuestra felicidad, o sea, que la felicidad ya no depende de la virtud, como lo pensaban los filósofos, sino que la felicidad depende de estos decididores. Y los decididores van a ser un buen de poderes hegemónicos, ¿no? Se me ocurren los dos grandes que han sido y han estado siempre, que es la Iglesia y el Estado. Y eventualmente de las estructuras exógenas que ellos proponen es de que de eso depende nuestra virtud o nuestra praxis, no tanto como que las cosas nosotros las decidimos. Y bueno, aquí voy a entrar como a un terreno medio conspiracionista que tiene que ver con que hoy en día nosotros que estamos tan enganchados al grid y al mundo de la internet, pues en realidad tampoco es que somos decididores nosotros de lo que consumimos, sino que somos el resultado de algoritmos y que quedan internalizados en la toma de nuestras decisiones. O sea, muchas veces pensamos que es gratuito que yo consuma incluso ciertos productos, pero la verdad es de que no. O sea, los teléfonos nos escuchan, la publicidad que llega a nuestra... No, ¿Al- marca el ¿Alguien quiere decir algo? 071. Perdón, ¿alguien quiere decir algo? No, Citlali tiene su micrófono abierto. Perdón, se me abrió el micrófono, una disculpa. Ah, no, todo bien, Citlali. Entonces, bueno, a mí se me va la onda muy gacho, ¿eh? Voy a retomar. Esta toma de decisiones para llevar una vida virtuosa, eh,
Hannah Arendt dice que desde hace muchísimo tiempo, pues son estos creadores de los grandes relatos, ¿no? Los que están tomando las decisiones por nosotros y no nosotros. Más adelante voy a hablar más de esto para que nos quede más claro. Ahorita voy a continuar con la idea de la contemplación y para esto tomo la idea de la contemplación como la percibe Schopenhauer. Lo veo yo como la liberación, la diversión, la imaginación. Él habla de que la contemplación estética significa dos cosas: la liberación de la voluntad y revelación del ser. La filosofía estética de Schopenhauer observa que mientras la conciencia está sujeta a la voluntad y seamos esclavos de nuestros deseos, sufriendo por la necesidad y la carencia, jamás tendremos reposo ni placer. Y miren, esto lo hablo mucho como para hablar de la necesidad y la carencia que a veces nosotros como creadores de contenidos para proyectos comunitarios vemos, pero no nos damos cuenta si a lo mejor esas necesidades y esas carencias están inherentes en la voluntad de la comunidad. Y a lo mejor es solo como este filtro que nosotros le ponemos a esa comunidad para nosotros tener ese material para construir esos contenidos, pero hacia nosotros, no hacia la comunidad misma. Más adelante lo dejo más claro. Lo que Schopenhauer llama contemplación pura, el sujeto olvida toda individualidad y se pierde en la belleza, o sea, en el placer, porque para él belleza significa también placer. El placer debemos entenderlo como ese estado que ante él Epicuro define como liberación del dolor. Todos los grandes discursos que desde la época de los griegos hasta principios del modernismo con el Renacimiento se venían construyendo eran para liberar al hombre y llevarlo a la felicidad. La voluntad, la virtud y la contemplación eran como estas tres herramientas que tenía el hombre para llegar a la felicidad. Y todas desde una utopía, o más o menos desde una utopía, porque como lo digo, siempre ha habido decididores, y estos decididores son los que se anteponen a la decisión individual. La idea como manifestación de la voluntad se objetiva, es decir, se hace sensible a través de la belleza. La voluntad, nuestros deseos y la habilidad de elegir entre ellos puede ser percibida en la obra de arte o en la naturaleza por la sensibilidad humana. Schopenhauer piensa el ser desde la experiencia, no desde la razón. Lo subjetivo ahora puede ser aprendido por los sentidos, no por los sentidos, por nuestro ser estético. Lo que ocurre en la contemplación estética es que el sujeto logra librarse del principio de razón suficiente, que es incapaz de comprender la realidad manifestada en la idea, y así lograr un grado de intuición que sí es capaz de hacerlo. De ahí que yo soy de los que defiende el arte como una herramienta de liberación, y así como lo fue la voluntad y la virtud. Y utilizar el arte incluso en proyectos comunitarios, aunque el proyecto no se trate de arte en sí mismo, pero incluir contenidos y utilizar herramientas artísticas para darle salida a los proyectos comunitarios, que de eso va más o menos la interdisciplina y la transdisciplina, ¿no? De yo generar a través del arte cosas que no tienen que ver con el arte y viceversa, hacer arte con con herramientas que no son necesariamente propias del arte. La voluntad integra toda la naturaleza y el universo con la totalidad de entidades y seres que contienen. La voluntad así es una fuerza que obra sin motivo irracionalmente. Es como el motor ciego de la historia. Todas las energías de la naturaleza son expresivas de la voluntad, incluyendo lo mismo, las fuerzas naturales de todo signo: luz, gravedad, magnetismo, como las motivaciones de los instintos y tendencias, tanto animales como humanos. Y bueno, Schopenhauer habla de que la voluntad también es inefable, que no tiene
muchas veces un punto de partida. El gato maulla porque es gato, sí, pero no porque el maullido, o sea, como la voluntad es como ese motor invisible. Y a veces habría que preguntarnos nosotros como humanos hacia dónde queremos direccionar esa energía voluntariosa, ¿no? Hasta aquí ya voy a dejar hablar de todo esto de la contemplación, solo quería que nos diéramos cuenta de cómo el ocio y el no hacer nada a veces puede llegar a ser igual de importante que estar produciendo. Cuando nosotros llevamos a cabo el Laboratorio de Arte San Juan de Dios, nos dábamos cuenta que había niños que no querían hacer nada porque justamente están ahí trabajando en el mercado, los ponen a hacer diferentes actividades dentro del mercado y si nosotros los poníamos a hacer otras actividades de manera más o menos forzada, pues a ellos les representaba trabajar otra vez, ¿no? O sea, volver a trabajar. O sea, yo vine aquí a estos talleres de arte porque estoy enfadado de cargar cajas, de limpiar zapatos, etcétera. Y luego llego al taller y me ponen a hacer cosas que me equivalen a trabajo. A trabajo y no a labor, que aquí retomo otra vez a Hannah Arendt, ¿no? Entonces nosotros procurábamos que muchas de las actividades tuvieran que ver más con la labor que con el trabajo. Mm, y a eso le dábamos cabida al ocio. Teníamos como una especie de cine o sí, como actividades audiovisuales donde los niños tenían sus pubs y se tiraban a comer palomitas y luego ya después se integraban a las actividades plásticas o teóricas o dependiendo de lo que fueran el día. Pero eso era pues su derecho al ocio, ¿no? A ir a un espacio donde se sentían protegidos, un espacio libre de violencia y donde también no tenían por qué hacer algo o producir algo. Que eso también lo tiene este ejercicio de todo el tiempo estar haciendo, lo tiene la escuela como institución, ¿no? Lo tiene la familia como institución, lo tiene el concepto de Estado-Nación, o sea, estamos como atravesadas todas las cuerpas por el hecho de producir todo el tiempo desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. ¿Y por qué tenemos que producir? Porque eso nos va a hacer virtuosos, ¿no? Y porque a través del virtuosismo vamos a llegar a una felicidad. ¿Cuál felicidad? No la sabemos. En algún momento teníamos claro cuál era esa felicidad, pero hoy en día con el posmodernismo ya no sabemos cuál, que es de lo que voy a hablar hoy, ¿no? Del pensamiento posmoderno. Hasta ahorita tienen dudas, comentarios, observaciones, algo que quieran compartir o... Bueno, Antonio, ¿no? Nadie, ¿no? Bueno, les voy a hablar ahora de cómo a nosotros ya nos toca vivir como todo este discurso posmoderno y un poco de Lyotard. Hannah Arendt habla de la condición humana, y Lyotard nos habla de la condición posmoderna. Mm, El discurso posmoderno nace pues a contraposición de la llamada modernidad. La modernidad o el concepto de modernidad nace pues cuando se acaba la Edad Media, ¿no? Este siglo XIV, XV, se acaba todo, supuestamente se acaba este ejercicio inquisidor por parte de la Iglesia y y la llamada Santa Inquisición. Sí. Entonces ya todo el mundo es antropocéntrico, la mirada se vuelca ya no a un Dios, sino al ejercicio del hombre, el hombre como centro del universo, la ciencia avanza, todos esos 1500 años que estuvieron en el oscurantismo con, con la tecnología por ahí atorada y el conocimiento, pues ya por fin se devela, ¿no? El siglo de las luces, la ilustración francesa, y se dejan venir como todos estos grandes avances. Pero entonces la modernidad tuvo como principio
bueno, acá ya lo pongo, la ciencia avanza, hemos tenido grandes logros científicos, la misma psicología como soporte a las problemáticas emocionales, que esa fue una gran esperanza o una gran promesa, dependiendo cómo lo queramos ver, ¿no? Si lo queremos ver de manera fatalista o si lo queremos ver como de una manera más realista. Y por fin se dejó atrás la atroz Edad Media. Vemos que hay prosperidad, hay un gran desarrollo científico y luego de repente la modernidad tiene estos proyectos para el desarrollo de la humanidad y crea estos grandes relatos como los llama Lyotard, ¿no? Que es el cristianismo. O sea, él observa todas las ilusiones y todas las promesas que crean, que sí, que generaron estos grandes relatos desde la parte espiritual del cristianismo, desde la parte científica y teórica, el ilusionismo, el capitalismo y el comunismo. Estos grandes relatos ordenan y dan sentido a las experiencias, legitiman instituciones, que eso es muy importante. Las instituciones más grandes que las seguimos teniendo, yo pienso que la principal, aparte del Estado-Nación, es la familia. Y todos estos grandes relatos legitiman esas instituciones. Incluso la institución llamada museo nace pues en la Ilustración, ¿no? Nace con esta idea de primero, o sea, como la parte oscura del museo es que nace para que las colonias se presumieran entre ellas cuáles habían sido sus grandes saqueos de los países colonizados. Y Y luego eventualmente también funcionaron como espacios historiográficos que daban a conocer pues cosas, historias a partir de objetos. Y finalmente ya el siglo XIX ya se le da cabida al arte en el museo, pero ya no como una expresión meramente historiográfica, sino ya estética. Pero es muy oscuro como todo lo que hay detrás de esa institución, ¿no? Y entre otras instituciones. Tuvieron promesas de libertad y felicidad, así como con todos estos siglos que tuvo cooptado el cristianismo en la Edad Media y todas las problemáticas mundiales que ocurrieron en esa época, por fin iban a venir estos mecanismos a salvarnos, ¿no? Y llevarnos esa libertad. Y lo que ocurre es que, pues fracasan, ¿no? El cristianismo tenía como la idea de esta, ay, perdón, dejen muevo aquí tiene esta idea de la redención de Adán, de que ya por fin íbamos a ser libres de un pecado que alguien cometió al inicio de la humanidad y que entonces nos iba a llevar a la felicidad nuestras almas, ¿no? A un mundo no sabemos a cuál. Y luego el comunismo suponía la emancipación de los obreros alienados, que por fin ya no iban a estar esclavizados por esta orden del capital. La ilustración y el ilusionismo querían una emancipación de la ignorancia, ya el conocimiento y la ciencia iba a liberar al hombre, íbamos a ser felices porque el conocimiento nos iba a llevar a ¿dónde? No sé, pero nos iba a liberar, ¿no? Y lo mismo el capitalismo, iba a desaparecer la pobreza, pero lo que ocurrió es que generó más desigualdad, ¿no? Y entonces estos grandes relatos nos llevan a la Primera Gran Guerra y luego a la Segunda Gran Guerra y nos llevan a un caos. A ver, aquí nos están escribiendo en el chat. Ah, nada más están saludando. Ah, no. Susana me pone mal que el Museo Británico tenga objetos saqueados como exhibición y no solo, sí, la historia del museo está suspendida de procesos de colonización. Y lo más triste, ¿saben qué es? Que la guillotina como trofeo o como objeto, sí, como objeto colonizante, se dejó de utilizar todavía hasta los años 70 en colonias africanas. Si hacemos una línea del tiempo, los años 70 es apenas, ¿no? Y suena muy increíble que hasta hace poquito el uso de la guillotina
se haya dejado de usar. Hace 50 años, casi, sí. Y bueno, estos grandes relatos prometían todo eso y no, pues o sea, todo se fue literal a la mierda, ¿no? Este, se generaron totalitarismos, la iglesia otra vez vuelve a sacar como la parte más perversa, ¿no? Pensando como en la pederastía y como la acumulación de riquezas y los saqueos coloniales también por parte de la iglesia. En la medicina empieza a utilizar, perdón, la ciencia y la medicina, sí, se empieza a utilizar como a favor de estos poderes, las lobotomías, el uso que el aparato hitleriano hizo con científicos como Bayer y también por la creación de la bomba atómica, este, armamentos, o sea, la física en favor de estos poderes, la química igual, la medicina igual. Y entonces toda la humanidad pues llega a esta decepción, ¿no? Toda la humanidad está deprimida, todos los grandes relatos con sus promesas pues nos llevan a pues a no creer ya, se intensifican las pobrezas, el despecho y resentimiento respecto a los grandes relatos, eso nos deja la posmodernidad, ¿no? Y pues llegamos a una época, como lo dice el punk, ya no hay futuro, ¿no? Ya no hay futuro, pues ahora en quién confiar, ¿no? O sea, ahora a cuál va a ser el orden, cuáles van a ser, si bien estos eran los decididores, ahora pues todo queda como incierto. Y dentro de la posmodernidad, o sea, como lo piensa Lyotard, ya hay una primacía de la eficacia, si funciona es bueno, y se reivindican las minorías. Si bien todos estos relatos anteriores eran extremadamente clasistas, racistas, xenofóbicos, etcétera, etcétera, no tomaban en cuenta las intersecciones, no tomaban en cuenta las minorías, porque ninguno de esos relatos ha tomado en cuenta a las minorías, ¿no? Ni el capitalismo, ni el cristianismo, ni el socialismo, ni la ciencia. Y ya la posmodernidad voltea a ver todas esas intersecciones y todas estas poblaciones comunitarias que les llaman minorías y que a mí como que me puede llegar a molestar el concepto de minoría porque pues no son minorías, sumas todas esas minorías y pues es una gran mayoría. Entonces, ahora Lyotard propone que en vez de vivir estos grandes relatos, vivimos en microrelatos, ¿no? Y en una realidad fragmentada. Y que estos microrelatos pueden llegar a ser contradictorios en sí mismos. Y bueno, ejemplo de contradicciones hay muchas, ¿no? Pienso en el feminismo de cuarta generación, que si bien está muy consolidado hoy en día, pero también está fragmentado, también pasa por esta realidad fragmentada. Están las feministas radicales y están las feministas liberales, están las ecofeministas, están las lesbofeministas, y entre ellas pueden tener un gran conflicto entre sí a tal grado que hasta se golpean, ¿no? Chicas que son transfóbicas o TERF en marchas golpeando a chicas transexuales que a su vez golpean a sexoservidoras que a su vez se ven sometidas y es como si fuera como otra lucha de poderes a ver, como yo siempre he pensado que el heteropatriarcado siempre mide su falo, ¿no? A ver quién la tiene más grande. Y también es como si en el mismo pensamiento heteropatriarcal este tipo de conflictos internos dentro del feminismo fueran a ver quién es el falo más grande, ¿no? O sea, qué feo. Pero bueno, a lo mejor me estoy fijando en algo que a mí me atraviesa porque pues me gustan las intersecciones y pertenezco a la comunidad LGBT. Y eventualmente es la misma lucha en contra del mismo enemigo.
y me puede llegar a afectar que exista el conflicto interno en los feminismos de cuarta generación. ¿Dudas hasta aquí con lo de los relatos del posmodernismo? Y más adelante voy a hablar por qué esto, para entender a las comunidades, sí, a las comunidades y para entender como la naturaleza de los proyectos comunitarios. Pero ahorita, si quieren, hacemos una pausa para pasar a lo de giro performativo, perdón. Y no sé si quieren comentar algo. Mm, Pues yo nada más un comentario que viene a partir de escucharte, de que me acordé del texto de Rita Segato que mencionaba eh, que el heteropatriarcado atraviesa tanto a los hombres, que debería de ser también una de las preocupaciones, el de los hombres ser aliados, pero no para ser aliados de las mujeres, sino para trabajar con ese heteropatriarcado que también les está atravesando a ellos para generarles violencias a su alrededor e internamente. Entonces, sí, como mencionabas, estos feminismos transfóbicos, pues son muy fuertes y nada, lo quería como comentar. Sí, por ahí hay una entrevista que le hacen a Judith Butler en internet, en Argentina, que ella lo ilustra de una manera muy, muy simple y de por qué pues es necesario que la igualdad sea concreta, ¿no? No, no que vaya unidireccionada únicamente de manera biologicista si naciste con una vulva y, sí. Y que de eso va esto del giro performativo, un poco. Este, Paco, tiene por ahí Paula su manita levantada. a ver, Paula. Hola. Sí, solo era una pequeña participación que pensaba en esto de los microrrelatos y todo el tema que hay de confrontación en feminismos, que además, pues las redes hacen, o sea, dejan todos estos discursos explícitos y eso genera, pues, bueno, genera también mucha confrontación, ¿no? Los microrrelatos no solo en feminismo, sino en la realidad misma, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. y, Hay, por y ejemplo, sí. sí, sí era eso lo que quería comentar. Sí, pues hay autores como Bauman, o sea, para Bauman no existe la posmodernidad, sino habla de una modernidad líquida, ¿no? Pero ese señor habla de todo líquido, hasta habla del amor líquido. Pero a mí me gusta también la idea de Lipovetsky que habla de la hipermodernidad, que a mí me parece como la continuación de lo que empezó Guy Debord con la sociedad del espectáculo. De ahora esta hipermodernidad, digamos que este hiperespectáculo que empezó ya desde hace muchísimos años, yo creo que desde que la revista Vogue entró a Louvre, o, o no sé, o con Andy Warhol, ¿no? Y que aquí quiero aclarar que yo no estoy ni a favor ni en contra de este mercantilismo obsceno por parte de las marcas y el fashion y el arte, sino más como en la idea de entender por qué están ahí. ¿Por qué en su momento fue la televisión, este aparato estupidizador, como decididor y que también alinea y que también vende? Y entender cómo ya después también se colgó al mismo sistema el museo, la galería, y hoy en día pues el internet, las redes sociales, o sea, como cada vez se hizo más grande este decididor. Y por ahí hay unos textos, yo acabo de tomar un taller con una curadora que se llama Daniela Orozco, que de ella estoy agarrando muchos de los contenidos porque digo, los traigo muy frescos, mm, apenas pasó. Y Sully Roney habla también como de esto mismo, de cuánto poder le damos a los decididores con un like, ¿no?
cómo nos parece que, cómo a veces cosas tan simples que no sabemos que van a desencadenar en algo más grande. Pero bueno, de eso podemos hablar más adelante, porque por los tiempos y así. Aquí voy a hablar como del giro performativo. Perdón, nada más, hay por ahí un Sí. comentario que escribí, que retomé de Facebook, de Renata. Renata dice, yo creo que los sismos en general han traído más problemas que soluciones, porque es la radicalización de una postura que de manera obligada descalifica al otro, ay, perdón, que no piensa igual, escribe en Facebook. Sí, sí, Renata, sí, o sea, sí, y más más cuando no te dan de otra sopa, ¿no? Como nomás están estas dos y te la comes. Este, Aquí quiero hacer como una pausa como para ver la diferencia de performativo con V y performativo y performático, ¿no? Con C. La segunda es completamente dedicada al fenómeno artístico o a las acciones artísticas, o sí, a todo lo que tiene que ver con arte, con C, o a esta idea de alterar la forma. Y con V se vuelca más hacia la parte de las ciencias sociales, como la antropología. Y el giro performativo, bueno, es un cambio paradigmático en las humanidades y las ciencias sociales que ha afectado a disciplinas como la antropología, la arqueología, la lingüística, la etnografía, la historia y la disciplina relativamente joven en los estudios de performance. El supuesto es que todas las prácticas humanas se realizan de modo que cualquier acción en cualquier momento o lugar puede verse como una presentación pública del yo. Esto nos imaginamos como que el gran escenario es la sociedad, ¿no? O la ciudad donde nos tocó crecer y vivir. Y tu personaje es el que vas a actuar. Si eres sacerdote, también esta teoría habla un poco de que el sacerdote no es sacerdote hasta que se pone la sotana, ¿no? O tú puedes encontrarte a tu vecino en la calle, a don Rigo, o sea, lo puedes saludar todos los días y tu proxemia hacia él o tu performatividad hacia con él es muy orgánica, muy desenfadada, pero resulta que un día viajaste al otro extremo de la ciudad y ves que don Rigo es un policía y tiene todo su uniforme, ¿no? Evidentemente tu corporalidad y la manera de abordar a don Rigo ya no va a ser a la de abordar a don Rigo, sino a la de abordar un policía. Lo mismo ocurre con la manera en que nuestra corporalidad va desplazándose en las heterotopías. Tu cuerpo no es el mismo en un hospital que en una iglesia, que en una escuela, que en tu casa, que en la casa ajena, que modulamos la voz. No sé, incluso lo que yo estoy haciendo ahorita es un acto performativo, ¿no? Estoy dando una clase en línea y probablemente yo ni siquiera me expreso así en el cotidiano. Entonces, de eso trata esto del giro performativo, de entender las cualidades de la acción del hombre como una puesta en escena o como, bueno, volviendo a los decididores, como entender que nuestra libertad de acción y nuestra libertad performativa va a depender de las arquitecturas, va a depender de los oficios, va a depender de las estructuras morales en las cuales te desenvuelves. No es pensando, por ejemplo, en las mujeres de Medio Oriente que tienen que usar la burka, este, pues ahí tienen una imposición de vestimenta, entonces su performatividad se ve limitada a, no sé, a salir sin la burka, o a tener el pelo pintado de colores, o a usar otra ropa que no sea la impuesta por la religión, o por el Estado, o por el fundamentalismo. Y lo mismo ocurre en sociedades donde es mal visto hablar con volumen alto. A ver, aquí alguien escribe. Otra vez, Renata. ¿Por qué solo entre los hombres comprenden cómo funcionan los códigos de comunicación y qué tiene que ver con el lenguaje? Así como solo una mujer comprende cuáles son los problemáticas. A mí me parece tu comentario un poquito biologicista, Renata, porque también hay personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, pero si quieres eso lo discutimos más adelante. Bueno, eso tiene que ver con la performatividad también.
cómo la performatividad, ya volviendo al género, Judith Butler nos habla de cómo la performatividad también en las personas no binarias y las personas trans, o sea, entenderlo trans desde las 3T, ¿no? Travesti, transexual y transgénero. Y luego la Q, que es lo queer, y luego la I, que es lo intergénero y lo intersexual. Son 5 cosas que son muy distintas entre sí y no tendríamos por qué encasillar a todas esas 5 expresiones sexogenéricas dentro de un mismo cajón o dar por hecho de que si eres travesti eres homosexual, por ejemplo, o dar por hecho de que si eres transgénero te tienes que representar de manera transgénera. O sea, muchas cosas de la performatividad también incluso solo pasan por la concepción mental de la persona. Nosotros hemos trabajado con artistas, se me viene a la mente el caso de Dorian Wood. Dorian Wood es un artista que ella, se auto piensa como no binario, entonces no binaria, no binaria, no binaria. Entonces, pero él se representa la mayoría de las veces con ropa más masculina, aunque algunas veces sí con ropa considerada femenina, ¿no? Pero no por ello hay, no, ¿cómo? Sí, no hay como tampoco un deber ser, porque no son uniformes, o sea, no es como el deber ser de un queer es todo el tiempo mezclar la ropa. El deber ser de un transgénero es representarse de manera como transgénero. El deber ser de un transexual, incluso Lía García habla de la doble transición, ¿no? Y esta doble transición es como siendo chico, luego ya después chica, vestirse como chico. Y es como doblemente juzgada una persona que pasa por 2 transiciones. Me estoy desviando mucho del tema, pero sí tiene que ver con lo performativo, ¿no? Retomando esta cosa de la performatividad, nosotros como agentes promotores, difusores y creadores de contenidos para proyectos comunitarios, debemos tener en cuenta cuál es nuestro papel que queremos jugar en esa puesta en escena. ¿Qué parte de la mediación nos va a llevar al objetivo que como contenido creamos para dicha comunidad? Sabiendo performancearla, ¿no? Jugando bien este juego, mm, pues que nos quisimos poner en ese estado heterotópico, en ese estado incluso utópico, ¿no? Porque podemos hablar de que muchos proyectos, bueno, aquí ya el chiste de la clase, cosas que pasan en México, ¿no? O sea, un payasito como gobernador del del estado de Jalisco. Para los que no son de Guadalajara, Lagrimita es como Cepillín, pero de aquí, ¿no? De Televisa. O a cuántas veces, no hemos visto cuántas veces se lanza que, no sé, bueno, aparte de Silvia Pinal, Carmen Salinas, o sea, ¿cuánta gente de medio de la farándula tiene o se da esta libertad de esa performatividad de pasar de la farándula a la política? Y eso a mí me parece que en términos éticos y en términos de lo que ya hablé de la labor y el trabajo, pues me parece muy mamón, perdón por la expresión. Aquí alguien escribe, es ridículo como Cepillín, es ridículo como Cepillín, pero más clásica. Sí. Y bueno, la primera foto la puse porque ese es un acto performativo y performático, ¿no? La señora pone de cabeza sus tacos de cabeza y pues lo hace más tautológico. Y bueno, también este fue un acto muy performativo, el Chupacabras, que fue como esta cortina de humo en los años 90, donde a toda la sociedad nos tenían en esta hipermodernidad, enajenados con que había un monstruillo que si salías por las noches, así. Y entonces este monstruo terminó así con todo, con perros, con gatos, con ciervos, y además se desplazaba como, o tenía esta onda de bilocación, ¿no?
porque en las noticias era de que en Veracruz y luego hasta Baja California, y era como de, ah, cabrón, ¿puede volar o qué poderes tiene este Pokémon? Pero este sería como un microrrelato o un metarrelato en esta puesta en escena llamada sociedad, impuesto por un poder hegemónico, o sea, nos da risa, pero pues es perverso. Irlanda. Dudas sobre performatividad y cosas así. Hay muchísimo material en performatividad y género con Judith Butler, performatividad con el giro performativo. Está John Langston Austin, este filósofo inglés, que tiene este libro de los actos del habla, cómo hacer cosas con palabras, donde habla de cómo también la palabra es performativa y performática y hace cosas, ¿no? Recuerdo que en Campeche y el sur, recuerdo que en Campeche y el sur no quisieron no quisieron asustar, pero allá tenemos el chivo brujo, que sí da miedo y es un nahual. Sí. No, y aquí tú, o sea, ya han pasado cosas así, ay, no sé, desde una hadita que salió en un árbol, o luego la señora que le hizo el amor a un duende, y, o sea, pero digo, esas no fueron como herramientas de control político ni social, pero lo del chupacabra sí lo fue. Aquí alguien más pone, las muñecas se mueven. La señora del duende, ajá, la señora del duende lluvia, eso es como, es un clásico. Yo tengo un cuadro de esa señora, luego se los enseño. La pinté. Y ay, estaba aquí. Y luego todos estos cuentos nos van a mandar en la posmodernidad a esta idea tan binaria. Ah, porque también, bueno, el modernismo tenía esta binaridad. Pero aquí tenemos a Talia como payasita, que es un ejemplo claro, ¿no? Y esto pensando en los proyectos comunitarios, nosotros como Eduardo Peniche, o no sé cómo se llamaba este güey, que vamos a rescatar a la payasita de la pobreza y la vamos a convertir en empresaria, ¿no? Pues no, o sea, tampoco va como que nuestro microrelato sea así, ¿no? Que tenga estas cualidades en, en esta puesta en escena. Ya me estoy poniendo como en stand-up comedy, perdón. Empezó muy serio y ya. Y quiero creer, bueno, aquí con esto de estas realidades de política, Susana, ¿por qué presumir de eso ¿por qué presumir de eso suena bastante ridículo? ¿Por qué presumir de eso suena bastante ridículo? No, no estamos presumiendo, Susana, estamos justamente desde el ¿por qué presumir? No, sí, no, no es como presumir, se está poniendo como pues este estado heterotópico de México, ¿no? Cómo, cómo ocurren estas cosas y luego se naturalizan y luego justamente el imaginario colectivo parte desde ahí. No es nada, no es lejano o sea, que Lagrimita ganara, o no es como muy lejano el tener gobernantes más por simpatía que por eficacia, en términos posmodernistas, pues. Es cuando se banaliza y se puede llegar a ridiculizar una intención política. Porque también cuando, bueno, lo que hablaba ayer Mario y yo decía es que ningún proyecto comunitario es ajeno a tener intenciones políticas o ningún acto público deja de ser político en algún momento. Y eso es como el peligro que de repente nosotros como creadores de contenidos para comunidades debemos tener en cuenta y que de eso iría, bueno, lo ejemplifico más con esta diapositiva que también es muy chistosa. Voy a ponerles unos videos, no sé si se van a escuchar, pero pues queda como muy claro.
Aquí yo hago una analogía de la rana, o sea, la rana es la comunidad. Chao, Ranak. Bienvenido a tu nuevo hogar. Uy, suelta. Mira, no, gato, no. ¡Ay, no! Pues bien, a veces, o sea, con este ejemplo de la rana de querer hacer el bien, a veces terminamos muchas veces con los proyectos comunitarios evidenciando la carencia, pero como, o sea, como cuando el asistencialismo quiere curar el síntoma, pero no la enfermedad, dando placebos. Pensar que un cáncer se cura con una aspirina porque nomás le va a quitar el dolor de cabeza, ¿no? Y, o sea, estos ejemplos a lo mejor son muy absurdos o muy tontos, pero luego tenemos acá como lo contrario, ¿no? What's wrong, Bowie? Why did you poke the frog? But it's just a frog. Y bueno, ahora acá es como la venganza de, o sea, esta analogía de la venganza de la comunidad, ¿no? De, de tener la posibilidad de llevar el control, ¿no? De no creerse ese microrrelato. Suena a lo mejor muy radical estos ejemplos que estoy poniendo de cómo acercarnos a la comunidad, pero aquí yo más bien me gustaría como plantear la pregunta que Mario hizo ayer. ¿Por qué no pensar en generar contenidos endógenos para luego, o sea, ¿por qué no generar cosas que empaten con nuestra propia performatividad dentro de los proyectos comunitarios? Dice Irlanda desde Andrea Alcázar, ¿cómo separar algo tan personal como la expresión de género de lo performativo? ¿Cómo separar algo tan personal como la expresión de género de lo performativo? Pues no se separa, siempre lo llevas, pero puedes jugar. O sea, pongo el ejemplo de estos artistas que un día se despierta, no sé, un día, por ejemplo, tú vas a tu trabajo, no sé, supongamos, trabajas en un banco, ¿no? Es un ejemplo, y un día decides llevarte el uniforme de 3 piezas, de corbata, saco, y otro día decides llevarte una falda, un saco. O sea, eso sería pero eso es si tú realmente lo sientes, es decir, eso es si tu performatividad de género es binaria, pero no tendrías por qué performacer con el género si no es tu caso. Distribuidor de contenido, Renata. Lo interesante es también lo que sucede a la inversa. En Aguascalientes había un payaso parecido a Cepillín que en un crucero de la Avenida Alameda, Avenida Héroes de Nacosari, murió y la prensa le dio toda la atención del mundo. Los aguascalentenses hoy estamos de luto porque se murió nuestro payasito, el payaso Cepillín de Aguascalientes, de repente se volvió parte de la identidad cuando la realidad de la representación del desempleo, sí, y lo que dice Renata es como este personaje que en realidad pues va a ser esta representación de ese desempleo, pero también a veces tendemos, y esto va para todos, todas, tendemos a crear proyectos paternalistas y tendemos a romantizar la idea de la pobreza y tendemos a romantizar la idea mm, de la niñez. Por ejemplo, a mí una cosa que me choca es que cuando se trabaja con la cultura de la niñez, la performatividad de los mediadores sea ridículamente cursi y hasta modulan la voz, ¿no? Como de, hola amiguitos, y es como de, no, o sea, los niños no son ningunos idiotas,
No tendría por qué la maestra ser una voz más dulce, ni tendría por qué performatizar una actitud hipócrita, porque también la hipocresía la percibe la niñez. Este, las personas, o sea, pensar que la performatividad tendría que ser concreta, yo no me refiero a que tengas que actuar quien no eres, sino me refiero a qué palabras, en esta idea hacer con palabras, qué voy a enunciar yo a esa comunidad que sea congruente con mi acción y que a su vez no vaya a desencadenar mm, cosas o malinterpretaciones o volviendo a la romantización, ¿no? Nosotros, como Laboratorio de Arte San Juan de Dios, no pretendemos cambiar la realidad de los niños trabajadores. Versus a eso, le dimos cabida a la diversión y al ocio y a la recreación, crear espacios donde pudieran respirar algunas horas de su jornada laboral, pero no una enunciación donde yo, por eso ponía el ejemplo de la rana, o sea, hasta dónde la intención era alimentar al pato, ¿no? Usando la lógica de que allí había unas aves y que se lo podían tragar. Y hasta dónde esa buena intención derivó en una tragedia. Y en el otro ejemplo que también da risa, de hasta dónde la mamá por querer ayudar al niño que le tiene miedo a la rana, pues se termina la rana en la boca del niño, ¿no? O sea, megatrauma. Y esto de la cabida del error, por eso le puse aquí el error como agente detonador. El error no tendría por qué ser una amenaza o sea, no porque en tu proyecto comunitario pasaste por un error a lo mejor grave o no tan grave, eso no tendría por qué limitarte en continuar. Más bien ahí es donde entran estas estrategias, la de hackear para realizar contenidos en proyectos que logren afectaciones y transformaciones. Eh, Cuando hablamos de hackear, o sea, un ejemplo muy performático o performativo que se me ocurre, yo recuerdo que de niño haber ido a la casa de mi tía Rosa, que la amo, y se fue la luz y entonces ella nos hizo quesadillas con la plancha de la ropa. Entonces es como un hack, no se le cerró el mundo, no tenía otra manera de hacernos las quesadillas y pues no se le atoró ahí la vida, ¿no? No la hizo con la plancha. Y cuando hablamos de hack, hablamos de eso, de hacer que los objetos, o sea, las cosas materiales, pero también los humanos, estemos pasando de un giro performativo a otro para solucionar en su momento estos errores o estas incertidumbres que atraviesan el proyecto comunitario. Por aquí alguien escribió en el chat, pero no puedo. Mexicanadas. Sí, mexicanadas, que también también sí lo decimos, porque también mexicanada suena despectivo o peyorativo, ¿no? Pero también muchas mexicanadas no es otra cosa que poner en práctica la creatividad. Este, y que también se tiene muy subestimada la manera en que la creatividad, en las salidas que muchas veces se tienen dentro de la creatividad. Y si no se quieren hacer mexicanadas, por así decirlo, pues yo sugiero que se abrace entonces el error y que se evidencie, ¿no? Y que se le pueda tomar resiliencia. O sea, si no se piensa solucionar algo por miedo a hacer una mexicanada, pues entonces no intentar solucionarlo tampoco y abrazarlo. Porque también como esta idea de no querer hacer mexicanadas, me parece que puede obedecer a la misma idea judio-cristiana de querer conservar las cosas por el deber ser bien, o sea, por, por querer mantener cierta postura del, como lo llama la gente, ¿no? Como
en Guadalajara hasta hay un periódico que se llama Gente Bien, ¿no? O sea, pero también como que abrazar el ridículo, por eso estos ejemplos que yo les pongo a lo mejor pueden ser muy así, ¿no? Muy naif o muy kitsch. Pero también, pues, cada proyecto tiene su propia naturaleza. Nosotros trabajamos desde la estética campi, desde lo punk, desde las disidencias de género, desde los feminismos interseccionales, desde la teoría decolonial. Nos apoyamos mucho con cuestiones también identitarias. Ay, aquí se atravesó. Pero eso es lo que le funciona o lo que nos ha funcionado a nosotros. Tampoco queremos que ustedes repliquen o que encuentren que tienen que trabajar bajo la misma misión, visión o el insight filosófico. Depende de la naturaleza de sus proyectos, es que van a encontrar esos mecanismos o esas inspiraciones empatadas a Lucas. Me acordé justo de la clase que tuvimos, Coco, cuando hablábamos de las personas con alguna discapacidad, de que no son pobrecitos, pero no se nos ha establecido y enseñado que deben ser limitados en su vida. Bueno, Alonso acá nos dice como de también en esta misma romantización de las discapacidades. Sí, incluso las palabras pueden llegar a ser un amenazante. En algún momento nosotros estábamos o estamos en contra de la palabra infancia porque proviene de la palabra infame, que a su vez proviene como de la mentira y de los sin voz, de los acallados. Y este concepto griego de infancia o la palabra, o sea, como la raíz etimológica era de que como no tienen voz, pues tampoco pueden opinar y su opinión no es importante, por lo tanto los adultos son dueños de, o cuando la gente dice cieguitos, o sea, como toda la enunciación de las palabras, no sé, creo que ahí ya me trabé, me estoy haciendo bolas con lo que me dijo Alonso, pero la palabra también, les digo, es performativa, la palabra mm, es una herramienta súper poderosa, ¿no? Y de la palabra depende que muchas cosas, o sea, Wittgenstein tiene como su teoría del lenguaje y Wittgenstein nos habla de que muchos de los problemas como seres humanos tienen que ver con la idealización del lenguaje del otro. Y dice que es imposible o sea, es imposible que tú no te quites una idea preconcebida um, en relación al lenguaje de alguien más. Yasmín, de ahí viene también la infantilización y que después a las infancias se les desvalorice. Sí, muy fuerte. Ayer alguien, Yasmín, creo que eras tú, Yasmín, nos hablabas de cómo hacer para trabajar con comunidades que pasaron por violencia sexual. Y yo Sí, te hablaba de que hay un proyecto muy interesante que se llama Casa Mandarina y lo trabajan actrices y, bueno, lo trabajan artistas de diferentes disciplinas. Y en una ponencia ellas contaban cosas súper tristes y que muchas veces, muchas infancias, niñeces, como se le quiera nombrar, no hablan de su parte, no hablan de esa violencia hasta que son adultos y parece como que se invalida, ¿no? Como que pensamos que como ya es atemporal, no tiene la misma fuerza o el mismo derecho a denuncia pero pues es evidente que si a una persona adulta que es violada, mm, es bien difícil su proceso legal de que le crean, de que le hagan caso, de que se le dé continuidad, pues es casi imposible creer que un niño, a no ser que de verdad lleve un acompañamiento por parte de los adultos así súper profesional. Justo eso, luego la revictimización.
Y bueno, otro aquí hablaba de hackear, otra de las cosas era revisar cuáles son las porosidades estando dentro de las instituciones o comunidades para incidir. Y también tener en cuenta cuáles son mis expertices o las herramientas que yo domino para cubrir esas porosidades, porque también a veces queremos ser todólogos y abarcar más de lo propuesto en nuestras planeaciones estratégicas en los proyectos comunitarios, y va a haber cosas que se nos van a salir, o se nos van a salir de las manos, y vamos a necesitar de otros agentes que tengan esas capacidades, ¿no? O esas experiencias. Hacer uso de las ingenierías en comunicación social, y aquí vuelvo con la palabra. Por ahí les recomiendo visitar en YouTube las ponencias de Chucho Galindo, Jesús Galindo, que es un experto en esto de las ingenierías en comunicación social, y él habla de cómo a través de la comunicación se pueden restablecer problemáticas estructurales en diferentes comunidades, sin necesidad de que sin necesidad incluso del asistencialismo, ¿no? Sino que volvemos a hackear costumbres, costumbres o que se naturalizaron. Ay, es que no se me vienen ejemplos, pero digamos que muchas prácticas o muchas de las violencias estructurales en algún momento se naturalizaron, y por eso la gente no las vemos como violencia. Entonces, basta con revisar y darnos cuenta de que es violencia, y darnos cuenta que a lo mejor es una violencia que se está generando a través de la comunicación para hackear esa comunicación y que no se replique. Ser concretos y no adquiera y no perdernos en abstracciones o texturas. Muchas veces cuando creamos proyectos comunitarios nos perdemos más en la forma que en el fondo. Es decir, nos perdemos más como en el deber, o sea, como en la salida, pero también en lo que nosotros percibimos de forma de la comunidad. Y cuando hablo de ser concretos me refiero a irnos al fondo, al contenido. Exactamente. Renata acá nos dice que la performatividad del lenguaje está relacionada con la creación de proyectos desde que se considera a la palabra con su doble articulación. No se trata tan solo de nombrar, sino nombrar con objetivos pensando en la intervención comunitaria. La palabra en ese sentido es flexible. O la palabra como música, ¿no? También, si la tenemos en cuenta solo como sonidos. Perdón, me perdí. Hablabas de ser concretos, ¿no? El ir al- Ser concretos, ujú, de no clavarnos con la textura, de darnos cuenta de que muchas de las veces lo que queremos atacar, que tampoco podrías, o sea, como que ni la salida, o sea, ni los inputs ni los outputs del proyecto tienen que ser evidenciados solamente de forma, sino también de fondo. No sé si ahí me doy a entender. O sea, a lo mejor yo estoy trabajando con una comunidad, con ancianos, ¿no? Y entonces a lo mejor mi proyecto lo empiezo a generar desde del cliché de lo que es un anciano. Si lo empiezo a redactar desde ahí, lo estoy escribiendo desde la forma, no desde el fondo. Evidentemente no es, o sea, nos tenemos que ir a las particularidades. ¿Qué ancianos, de qué geografía, de qué edades? No romantizar también eh, a los ancianos, también
igual que los niños, no romantizarlos, qué tipo de problemáticas interseccionales está atravesando esa comunidad de ancianos en específico. Y que la salida, eso sería como lo de entrada, y que lo de salida no se viera nada más también en la forma, de que, mira, ya todos tejieron un suéter. O sea, como si tu intención era que tejieran un suéter, pues no era necesario que hicieras todo un proyecto comunitario, ¿no? Porque no hubo un hack interno, no cambió como la condición. Pues un ejemplo puede ser uso de la palabra o con A, con o con A, en las personas tetero que no querían dejar de usarla porque decían que era una palabra que no era ofensa a la comunidad, pero desde su origen era ofensiva. Luis G. Puerta. Sí, la palabra... Es que ahí hay una grosería, no puedo leerlo en voz alta. Bueno, no, a lo mejor sí lo puedo leer en voz alta, pero luego ya ven que los decididores de Facebook nos limitan. Utilizar algunos sistemas de enunciación a nuestro favor. Miren, utilizar en relación a la agenda del Estado. Ayer Mario decía que muchos museos, como para cubrir su cuota de, por ejemplo, la cuota de género, tener la misma cantidad de artistas hombres que de artistas mujeres. Que está el mes del orgullo LGBT, hacer contenidos y exposiciones que tengan que ver con eso. Que los indígenas y nada más los indígenas. Que esto y nada más eso. Si nosotros, mm, digamos que empezamos a empoderarnos y decir, sí, tú sientes culpa, Estado, y quieres resarcir este problema de género, dame dinero, págame este proyecto comunitario. Es como esta culpa que siente también el heteropatriarcado, es como la de un padre de familia, ¿no? Se siente culpable por años y siglos de opresión y luego generan tanto la parte privada y la parte pública, generan estrategias para ser condescendientes con las comunidades. Mm, y que han pasado un montón de proyectos por parte del Estado, ¿no? Proyectos indígenas, proyectos LGBT, proyectos feministas. Y yo, bueno, un consejo que me ha funcionado a mí es que nos enunciemos y que sí exprimamos ese recurso. A lo mejor suena como un poco condescendiente de que seamos parte de esa agenda del Estado, pero yo soy de los que cree que es mejor hacer que no hacer, es mejor tener que no tener. No sé si me explico, o no sé si Mario tienes ejemplos ahorita concretos que... Sí, pues creo que esto de lo que hablas es que quizás las primeras personas beneficiadas de esta exotización o fagotización de las luchas, pues sean las y las cuerpas que se ven afectadas, ¿no? O sea, que las primeras que puedan sacarle provecho a esta intersección, hablando institucionalmente, sean las personas, pues sí, que son atravesadas por estas violencias, ¿no? Entonces sí, o sea, cuando hablas también de hackear a través de la comunicación social, pues también me viene a la mente cómo también es un poco radical este señor Jesús Galindo al decir, por ejemplo, que no necesariamente lo que es correcto para la moral y para la moral de la sociedad es, es lo que se debe de hacer dentro de los proyectos comunitarios para que estos funcionen. O sea, él habla de la sociedad como engranes, o sea, como una especie de máquina, por eso hablar de la ingeniería y cada persona, cada grupo, cada minoría pertenece a estos engranes que le dan como fuerza a la máquina, ¿no? Pero habla de que en ocasiones, pone un ejemplo muy fuerte en una de las conferencias, habla
de que en una comunidad había un problema con un grupo de mujeres a las que les golpeaba el esposo. Entonces que se daba cuenta de que, estas son palabras de él, no son palabras mías, se daba cuenta de que en esta comunidad lo que hacía falta no era que le dejaran de pegar a las mujeres, lo que hacía falta era que, que no les pegara tanto el marido, ¿no? Que entonces lo que debería de hacer la ingeniería en comunicación social con esa intervención no era el hacer que les dejaran de pegar, sino hacer que les, como regular hasta dónde va la violencia, ¿no? Y este es un ejemplo de él que me parece muy fuerte, pero por eso lo pongo como a colación, porque es muy polémico. Pero de esto habla la ingeniería en comunicación social, como de hacer ajustes en esta máquina, pero muchas veces estos ajustes no van a estar encaminados a la moral. Y esto también se me viene a la mente cuando de repente leí un artículo, no me acuerdo en qué revista, pero hablaba de la mocheidad en el Istmo de Tehuantepec, de cómo de repente esto generaba un capitalismo. Esta exotización de cierta comunidad generaba un capitalismo y entonces empezaban a llegar las turistas y los turistas al Istmo de Tehuantepec y tenían una idea capitalista y occidental acerca de cómo debería ser la mocheidad, pero esto propiamente estaba perjudicando a la comunidad del Istmo de Tehuantepec. Entonces, sí estos ejemplos, pues como que son como para que nos pongamos a discutir y a reflexionar en torno a que nuestras acciones, o lo que decías de la performatividad de la palabra, pues nuestras acciones van a venir a repercutir en las comunidades en las que nos acerquemos a trabajar. Y esta intervención va a ir en las dos vías, ¿no? Puede ser una intervención positiva, pero también va de la mano de una intervención negativa. Por eso hablábamos de que más o menos, y de este método de evaluación continua, de saber más o menos en dónde estamos situadas y hasta dónde están, en qué sentido están accionándose nuestras intenciones, hacia dónde se están encaminando. Y bueno, también acá en el chat ponían que no es un regalo que tu papá te está haciendo, o sea, pensar al Estado como tu padre, ¿no? Desde ese paternalismo. No es un regalo que el Estado le está dando a la comunidad, a cualquier comunidad, llámese indígena, LGBT, etcétera. Es que es un derecho, es que además son nuestros impuestos. Es que además no es como algo que debería de llevar en una agenda de la otredad, sino que es algo que tiene que estar ahí porque esa es la diversidad del pueblo, ¿no? De repente también como crear, de repente pensar en que existan demasiados proyectos comunitarios en los países habla de que el propio Estado no se está haciendo cargo de esas comunidades. O sea, los países primermundistas mandan a hacer prácticas universitarias, antropólogos, sociólogos, etcétera, a países de tercer mundo en África y Latinoamérica, porque justamente el Estado acabó con esos problemas en los cuales tienen, o sea, no es que los haya acabado en su totalidad, pero gana más puntos un alemán haciendo sus prácticas antropológicas en África o en Latinoamérica que tratando de buscar esa misma problemática en su propio país porque sabe que el Estado ya la está cubriendo y la cubre desde siempre. Utilizar algunos sistemas eso ya lo dije. A eso me refiero con denunciación del Estado, ¿no? Tener una actitud autocrítica siempre, y también vuelvo a lo de abrazar el error. Ahí yo siempre he pensado que me pienso como el héroe trágico de Aristóteles, ¿no? Como en la tragedia aristotélica. Él habla del concepto de amartía. Amartía es este error que tiene el héroe o el personaje principal que es el bueno. Él no sabe que tiene ese error y no sabe que eso lo va a llevar a una tragedia. Y la tragedia lo manda a ese otro concepto que es la peripecia.
Pero cuando él se da cuenta, cuando él se da cuenta que él tenía un error, se ve a sí mismo vulnerable y se ve imperfecto y ya no se siente tan chido, ¿no? Y a veces abrazar el error, incluso siendo mexicanadas, nos puede llevar a esa amartía, nos puede llevar a que el golpe de la peripecia no sea tan grande y estar dentro de las resiliencias y saber hasta dónde puedo llegar y hasta dónde ya no puedo llegar en la comunidad. Este, Yo quisiera comentar algo. y bueno, ya por último, bueno, de eso, y ya por último, ver que yo puedo sacarle provecho a mi rival o a mi enemigo, o sea, hablando como en el estado como enemigo, en ese estado de la anagnosis, ¿no? Ah, yo ya me di cuenta que tú me vas a usar, yo ya me di cuenta que me estás usando de esta manera, está bien, úsame, pero yo también me voy a enunciar a partir de, sí, o sea, como no se va con las manos limpias. Yo tengo un comentario a eso que hablas de sacar provecho de esta agenda del Estado, ¿no? Y yo pienso que esto lo pueden hacer las figuras legalmente constituidas cuando tu proyecto informal de educación comunitaria se traslada a un campo de lo legal, en donde puedes tener una figura legal. Pienso que el principal objetivo de eso es generar políticas culturales y generar políticas públicas en favor de la comunidad que estás representando. En este sentido, este sería el objetivo de las ONGs, de las ACs, de estas figuras. Y una estrategia, pienso, como de hackear o sacar provecho de este sistema patriarcal al interior de las instituciones, pues para mí sería el sí revisar esta agenda política que tienen los representantes políticos y estar atentas, atentes a qué es lo que dijo el candidato o la candidata en turno en su campaña electoral y qué cosas de estas que está diciendo que promete no se están cumpliendo, ¿no? Y adelantarnos un pasito a investigar acerca de qué es lo que dijo, qué es lo que se prometió y qué es lo que no se cumplió, para entonces exigir con una figura legal que se hagan las cosas, ¿no? Entonces yo pienso que esa es una manera muy interesante de hackear al sistema, ¿no? Pero para eso se tiene que también estar conscientes de que estos actos son políticos, el hacer arte también tiene una incidencia política. Yo quiero agregar algo rápido. Sí, Alonso. Hola, ¿cómo están todos? Pues nada, ya relacionándolo un poquito, hace ratito comenté sobre el detalle de la señora que creo que es de Tecomán, de Colima, la del duende. Me parece performático porque ella describe, ¿no? Y me conecta un poquito con este libro que ya existe sobre Performance uno, ¿no? Por eso es que lo mencioné de esa manera. Haciendo un poquito sobre del asunto de minimizar como esos detalles, es como me viene y me conecta porque suelo tener como esos detalles. Le comparto como una experiencia a todos ustedes. Ahora con la última marcha del 8M tuve cierto intercambio de opiniones con una conocida antifeminista. Yo creo que eso se respeta, ¿no? Entonces vino a mi mente que desde el privilegio no se puede opinar. Ella tiene una condición física, escoliosis. Ella es de tez blanca. Aclaro, no estoy juzgando, estoy describiendo para que sepan por qué llegué a esa conclusión del privilegio. La discapacidad, perdón, de cualquiera que sea su tipo no te exenta de nada. Uno, no podemos minimizar las problemáticas ni violentar la niñez, minimizar o usar diminutivos, o lo que comentaba Cuaco sobre hablarles con un tono, digamos que como hacerlos como, hola niños, ¿no? Bueno, también creo que como segundo no debemos victimizar el pobrecito. Conectándolo con lo que ya se ha mencionado, siempre se hacen proyectos pensándose para realizarse solo una vez, ¿no? Y que se olvidan, porque se cree que desde nuestra perspectiva
es lo que ellos pudieran necesitar y no lo que realmente se necesita, ¿no? O lo que ellos pudieran necesitar. Esa es una de las problemáticas también, conectándolo con todo esto desde el privilegio, viéndolo desde afuera, que ayer hablaba Mario. Hay una disculpa si me escucho muy apresurado, pero es que el café ya me hizo efecto, perdón. Eh, Mario ayer nos compartió sobre un artista, creo que de Tijuana, donde algunos compañeros de ella o chicos particularmente iban a realizar como esta grabación y que ellos querían hacer como visitarlos y usar los medios para cubrirse, ¿no? Como usar cubrebocas y todo esto. Y pues sí, es como violentar, hablar desde afuera y ni siquiera te conectas con ello. Creo que entonces nosotros como mediadores tenemos, y no es que sea una obligación, pero hasta cierto punto sí tenemos y debemos saber qué es lo que realmente se necesita y qué lograremos con ello. No lo veo distante de la posibilidad de darle continuidad, pero desgraciadamente cae en el capitalismo. Otro ejemplo que puedo dar como de manera muy inmediata y ofrezco una disculpa de antemano sobre quienes han formado parte de las escuelas maristas. Cada año tengo entendido de manera directa con un conocido con quien he trabajado. Esas escuelas maristas mandan como unas especies como de excursiones a sus estudiantes a ciertos pueblos, considerando que puedan ayudar a la comunidad en algo, ya sea limpiar, llevarles como otra visión o yo qué sé, porque no conozco de manera directa el contexto. Pero bueno, ya para concluir, creo que sigue quedando esta misma idea de la misma religión, apegada quizás a la distancia, y si no que alguien me corrija, lo acepto, de la colonización y de interponerse sobre cambiar ideas o no sé, es como lo que quiero opinar de todos los temas que van surgiendo y agregándose. Y pues sí, al final de cuentas, en resumen y en conclusión, que desde el privilegio a veces yo considero, al ser una persona mestiza orgullosamente, de tez morena, que a veces desde el privilegio no se puede opinar y creo que debemos de acercarnos y realmente saber qué es lo que se necesita y qué es lo que nuestro proyecto puede dejar a corto o largo plazo después de que se ejecute. Esa es como mi opinión de hasta ahora. Muchas gracias. Muy bien. Ya vamos a abrir a la ronda de comentarios y así, pero nada más para contestarle a Alonso o a abonarle a lo de Alonso. Por eso quería presentarles como el pensamiento posmodernista de Lyotard, porque Lyotard habla de que estos microrelatos o pequeños relatos pueden ser contradictorios en sí mismos y que eso no los invalida. O sea, yo jamás quise decir que, o sea, es que tú puedes tener tus privilegios y no por ello significa que no puedes hacer proyectos comunitarios o que no puedes opinar sobre un tema en específico. Más bien, tendríamos que cambiar, volviendo a los actos del habla, tendríamos que cambiar nuestra postura en el momento en que opinamos, ¿no? Como sabernos colocar, me refiero también a temporalidad, tiempo y espacio, y con mi comentario, ¿no? De ahí que, híjole, de ahí que yo hablo de que justamente esta era es una era de muchas contradicciones, pero tampoco tendríamos por qué no abrazarlas a las contradicciones mismas. Nosotros como Laboratorio de Arte San Juan de Dios hemos tenido críticas también muy negativas, pero eso es cuando pones la cuerpa, a eso es a lo que te enfrentas, a visibilizar cuando la cagas y luego también siempre va a estar ahí la policía vigilante que te va a estar haciendo, o sea, que va a estar todo el tiempo evidenciando tus errores o tus defectos, ¿no? Pero es que tampoco prometimos que íbamos a hacer, o sea, somos seres humanos y tenemos errores y tenemos también otras labores, no nada más el trabajo comunitario y tenemos ensoñaciones y etcétera. Entonces, cuando Mario ayer hablaba de hacer estos ejercicios de insight, se refieren justamente a eso. ¿Qué me conecta a mí con la comunidad que yo quiero trabajar? Y siempre va a haber una intersección, aunque tú te sientas ajeno a aquella comunidad, ¿no? Aunque tú pienses que lo tienes todo desde tus privilegios, o que no lo tienes todo, o que, o sea, cómo entender que realmente
y también darle hasta donde son tus capacidades. Ayer también hablábamos de saber dejar, como soltar y dejar ir, o derogar obligaciones, ¿no? Yo no sé esto, no lo puedo hacer, pero esta otra persona sí lo puede hacer. Y bueno, creo que tú, Alonso, hablaste de varios temas y aquí ya dice, también su correo para, también, Cuaco, estoy de acuerdo, es decir, no somos unidimensionales. Para saber claro que sí, Yasmín. Nos, Arte y Cultura nos puede hacer llegar sus correos y nosotros les mandamos también. Toda esta literatura la tenemos en PDFs. Les puedo mandar de todos los textos que hemos estado mencionando, les podemos mandar una carpeta con todo el material. Les digo, a lo mejor algo les puede ser útil y también pues exhorto que dentro de sus investigaciones etnográficas y artísticas elijan como artistas y movimientos, no sé, disciplinas y teóricos que sean congruentes con su target, ¿no? Con lo que pretenden. Dice Irlanda, Luis G. Puerta, todos tenemos privilegios y también somos parte de alguna minoría. Más bien es ser conscientes de ambos y cómo puedes ayudar a la comunidad a través de estos. Sí, muchas gracias por el material bibliográfico. En mi caso sería muy útil y bastante informativo. Claro que sí, Sus. También les podemos hacer llegar más material del que no hablamos aquí. Nosotros admiramos un buen de proyectos comunitarios en todo el mundo. A mí se me ocurre Escuela de Garage en Colombia, mm, y proyectos que están en Barcelona, eh, y así proyectos también de México, de conocidos de otros estados de la República, que también han publicado algunos libros. Podemos hacer un paquetito de todos esos libros y proyectos y enviárselos. Y también cómo lidiar con la frustración. Eso es otro tema que digo, eso da para un taller que di el año pasado, que tenía que ver con. Nos enfrentamos a trabajar con comunidades como una labor con pincitas, muy delicada, pero también es muy sabroso. También es algo muy, muy chido. Queremos extensión del taller, pues, jajaja, lluvia. Sí, estaría muy bueno el siguiente año, ya con otro tema. Yo también quiero pedirles disculpas porque yo tartamudeo y tengo un montón de muletillas y la cafeína y así me cuesta trabajo a veces comunicarme. Pero creo que, bueno, yo creo que ahorita ya abrimos a comentarios para darle el cierre, dudas, observaciones, críticas, todo es bienvenido. Y no sé si quieren, no sé si alguien quiere opinar. Queremos, abran sus micrófonos. Por ahí hay unas manitos levantadas, bueno, de Lucas. No sé si era de una participación anterior o quisiera participar nuevamente. Y también de Paula. Aunque, sí, Lucas. Lucas. Ya Lucas dice que era del anterior y no, sí, que no la pudo quitar. No sé, Paula, si también era del anterior o... No, yo sí es ahora, pero quiero primero saber si me escucho porque ayer fue fatal. No, sí te escuchas. Ay, sí, porque ayer creo que me eché un choro que nadie entendió. Bueno, bueno, primero, perdón por no poder abrir hoy video, pero es que me tuve que conectar desde el celular. Bueno, pues agradecerles mucho, me encantó la experiencia del taller y voy a repetir lo de que quise decir ayer porque creo que me generó frustración. No, que también hay que poner el ojo, de repente vemos la institución solo como
o sea, las personas que trabajan en la institución también a veces están dispuestas, ¿no? En la institución educativa. Entonces, la formación a guías creo que también puede ser un punto interesante eh, en proyectos comunitarios. Ayer, ¿no? Hablaban como de un ejemplo de una profesora que no tenía a lo mejor como todas las herramientas para dar una buena clase. Y a veces yo encuentro en la comunidad también disposición de aprendizaje de guías y que a veces también puede ser un punto interesante y clave de transformación. Ayer incluso lo platicaba con algún compañero y con quien trabajo dentro de la institución, de instituciones escolares, y platicábamos que a lo mejor no, pues nos solicitan dentro de la institución la evaluación eh, pues numérica y estricta, pero que también podemos abrir un espacio para la valoración de otro tipo de evaluaciones, ¿no? Eh, en otro sentido. Y pues eso quería agradecerles y esa es mi participación. Sí, me hiciste pensar también en lo que nos comentaba ayer esta Mónica, de cómo dentro de la institución puedes hacer un montón de cosas súper padres y que eventualmente sí te dejan y luego ya después cuando no te dejan pues corres, ¿no? Este, y es que en realidad no hay un Ot formulario, no hay como un recetario, pues no, cada quien va a tener sus propias experiencias y también está muy padre que documenten no solo los aciertos, sino que también llevemos como una especie de bitácora donde, mira, yo aquí hice esto y pensé que iba a tener este impacto y resultó que no. Y no frustrarnos y decir, pues a lo mejor para esta comunidad no iba este contenido. A lo mejor lo tropicalizo o lo hackeo al mismo contenido y lo llevo a otra comunidad o lo llevo a... Y es que es como un gran compromiso y a veces una gran responsabilidad que se nos pone a los docentes de como del deber ser, como volviendo a que está sobrevalorado el hacer, también está como sobrevalorado el hecho de que el proceso enseñanza-aprendizaje recaiga solo en el mediador. Y eso exime de responsabilidades y de obligaciones al que quiere aprender. Este, en esta era post-internet, me doy cuenta de que se responsabiliza muchas veces tanto a los creadores de contenidos como a los mediadores, pero no hay este interés como si se tratara de una pulsión personal por aprender por parte de muchos alumnos. O sea, yo recuerdo que en mis épocas, en mis épocas, pues sí, en mis épocas no había internet y tú querías saber de algo y era la época del underground, ¿no? Si no existía, te lo inventabas. Si no existía la cosa, tú la inventabas. Y existían estos cafés de encuentro, estos espacios donde los adolescentes nos reuníamos a intercambiar cassettes, a intercambiar fanzines, a aprender los unos de los otros sin la necesidad de una institución o un mediador autorizado, ¿no? A mí me gusta más la idea de ser autodidacta y me gusta mucho la idea de que también sembrar en las comunidades esa cosquillita de que sean autodidactas. O sea, uno lleva contenidos que uno más o menos supone que van a ser útiles y que la comunidad los va a aprovechar, pero no es el non plus ultra. O sea, tú nada más lo detonas ahí, una situación, una experiencia, y probablemente ellos la van a hacer súper grande y van a ir más allá de tus intenciones. O a lo mejor no, y también es válido, ¿no? O sea, creo que no tendríamos por qué invalidar los errores, hablando del error, pero también no tendríamos por qué sobrevalorar las instituciones que se encargan de crear contenidos per se. Y no sé, dice cuando existía Blockbuster, dice Sus. Cuando existía Blockbuster, nuestra época del do it yourself, que tú haces tus playeras, no existía como este mundo que ya todo te lo vende en una tienda, ¿no? Cuando
High 5, High 5 en Betacam, no. O sea, tampoco se trata de que si ya existe una licuadora regresemos al molcajete, claro que no. O sea, las nuevas tecnologías también para eso están, para facilitarnos. Pero habría que ver hasta dónde y hasta también cómo tener cuidado, porque acuérdense, son decididores en términos de Hannah Arendt y en términos de Lyotard. Yo quisiera preguntar Sí. algo. Y es algo que siento yo que en mi experiencia trabajando con estudiantes cuesta un poco de trabajo y es el equilibrar entre el interés personal y el interés de la comunidad. Y yo quería digo, que es un poco lo que hemos estado viendo con ustedes y que ha sido muy interesante. ¿Cómo ha sido también para ustedes ese proceso de desprenderse incluso de ustedes mismos para poder trabajar con las comunidades? Porque siempre, lo que yo veo mucho es, hay mucho interés y mucha vocación y mucha pasión en los proyectos, en el diseño de los proyectos. Sin embargo, hay cierta a veces reticencia a entrar a las comunidades, a este conocimiento de las comunidades, porque, no sé, pareciera que es muy, a veces muy oscuro, ¿no? O creen que es difícil y en realidad, pues no lo es. Sin embargo, implica separarse a veces también de uno mismo un poco, ¿no? No sé, yo quiero preguntarles justamente en ese proceso. Hiciste que me acordara, híjole, está bien interesante tu pregunta. Irlanda, muchas veces las comunidades están viciadas por el mismo asistencialismo que ha venido ocurriendo. Si tú no les llevas tortas, refrescos, zapatos, cuadernos, o sea, muchas veces la gente se acostumbró tanto a que les lleven cosas que cubren sus necesidades básicas, que no le prestan atención a un concierto, a un taller, porque es ese vicio que se ha tenido del paternalismo y del asistencialismo cada que se piensa en proyectos comunitarios. Es como a nosotros nos pasó de que a lo mejor usamos de manera indebida la estrategia del gancho de los dulces y las palomitas en un principio, pues para tener ahí cautivos a nuestra población que eran niños, ¿no? Niños, niñas. Pero pues hay quienes les llevan que a Shakira y a, o sea, como estas estrategias de gancho, las tienen tanto los políticos como los proyectos comunitarios, de que vayan en tal lado están regalando gelatinas, ¿no? Y ahí pero justamente eso de cómo generar realmente ese interés, yo creo que eso depende del grado de hack y el grado de afecto, volviendo a las afectaciones, que tus contenidos y tu proyecto le genere a la comunidad o a los otros. Sí, Y bueno, y de empatía. A ver, Mario. pues yo pensaría que dejar el interés personal por el interés de la comunidad es este proceso de evaluación continuo, del que hablábamos ayer, el que nos puede permitir ceder, o sea, lo decíamos ayer, la comunidad es escuchada y entonces los promotores culturales, los educadores, escuchan, ¿no? Es como ese proceso de que le das voz y le das mucha importancia a la voz de la comunidad, pero pienso que eso se establece desde el inicio del proyecto, pues, y por eso hablábamos de este método de evaluación continua. Pues yo quisiera, para ir cerrando, Cuaco, si también estás de acuerdo, como, bueno, agradecerles a todas, a todes, a todos que estuvieron aquí en el taller. Aprendí mucho de ustedes. Me hubiera gustado que el taller fuera presencial porque nosotros trabajamos mucho desde la cuerpa y entonces nos hubiera gustado estar en esa comunicación. Pero bueno, nada, pues muchas gracias. Me divertí mucho en este taller. Y
y pues no sé si alguna persona quisiera también por el tiempo y eso, pues ir comentando sus impresiones y nada más. Muchas gracias. Quiero aprovechar para leer algunas menciones en Facebook. Renata dice, solo agradecer lo que nos compartieron, me permitieron reflexionar sobre mi trabajo y trazar líneas de investigación que se pueden derivar en ese trabajo. Y Teresina Vital dice agradecerles enormemente esta oportunidad de que el error nos esconde y atrevernos a ir por más. Dice, buenos amigos, dice Renata, eran buenos tiempos, Mario y Cuaco. Dice, muy buenos amigos. Sí, te queremos mucho, Reni. Teresina, igual. Ya nos tocará ir a Tijuana a llevar talleres. Ah, ¿verdad? Ya nos tocará ponernos la vacuna. Exacto. No sé si aquí alguien que esté en sala quisiera comentar algo, abrir su micrófono, expresar algunas palabras, de qué manera consideran esta reflexión con respecto a sus proyectos, intereses, inquietudes, trabajos, etcétera. O también preguntas relacionadas a sus proyectos en los que andan ustedes, estimados. Faltan todavía algunos de sus datos. Ay, perdón, yo estoy leyendo al mismo tiempo. Es que No te soy preocupes. malo, ¿ya ven? Mal tallerista. Dice, muchas gracias y ya se extraña estar en la proximidad también. Sí. Y bueno, yo quiero hacer un agradecimiento público, ya sea, otra vez a Mónica Shida, porque ella siempre creyó en nuestro proyecto de laboratorio cuando sus inicios de proyecto de laboratorio. Y también es eso, encontrarte con agentes culturales que están dispuestos y que tienen esa apertura pues para dejar trabajar a personas con proyectos comunitarios. Muchas gracias, Mónica. No sabes la ayuda que nos hiciste en el 2013, súper grande, que no teníamos ni espacio, ni dinero, ni tiempo, ni manitas, ni nada. Y fue como que vino a salvarnos, de que nos puso museo, recursos y... Bueno, de veras, muchas gracias. gracias a ustedes por decirlo aquí, digo, me sonrojan. Pero creo que algo que es muy importante y que creo que este tipo de cursos tiene y estas interacciones es que no es solamente una cosa que en lo que yo los haya podido apoyar a ustedes, sino de qué manera ustedes me apoyan a mí, ¿no? En una idea de lo que uno piensa que podría llegar a ser un espacio, en la forma en la que sueñas, en cómo puedes incidir, ¿no? En algunas personas. Y en el caso del curso del taller me parece que es maravilloso porque me abre todavía más cuestionantes, ¿no? Han respondido a muchas cosas, pero sobre todo lo que más me gusta es que me hacen preguntarme y replantearme muchísimas más, ¿no? De las que contesto unas y se abren otras interrogantes y eso permite el no caer en una comodidad, en una apatía, ¿no? Propia de creer tener resuelto algo cuando en realidad pues nunca se resuelven las cosas y justo eso te mantiene adelante y moviéndote y viendo y tratando de entender y replantear. Entonces, pues muchas gracias, qué padre poder estar aquí y no se acaba, así es que... Sí, no se acaba. Y además, pues así, todo lo que hemos hecho, bueno, a partir de ahí se desencadenaron más proyectos que luego hicimos con Mónica y los que vienen, ¿no? Y los que vienen. Y los Hay que vienen hablar. Y luego acá María, Jesús, no, ya todos. José Antonio, Jazmín. Bueno, agradecerles a todas, no sé quién más. Por aquí dice igual Susi Vázquez, dice igual agradecerles por esta oportunidad. Ojalá puedan venir aquí a la UA cuando se hagan las clases presenciales. Sí, pues les mandamos un abrazo y provechito, que ya es la hora de la comida, les mandamos besos, abrazos, síganse cuidando mucho. Creo que Antonio quería Ay, comentar. perdón. Ay, Antonio, sí, perdón. Sí, Antonio. bueno, hice este comentario al principio de la sesión, creo que no estaban ustedes, pero decía la maestra Raquel que precisamente este taller nos abrió a mí y a mis compañeras de equipo de la materia de proyectos de intervención artística,
como la visión a que los proyectos que hagamos nosotros no tienen que alinearse a fuerzas a los planes de las instituciones, tenemos que aplicar precisamente este hack del que ustedes hablaban y pues agradecerles por esto. Clemente. Gracias, Antonio. Ahí está saludando Clemente. Sí, Antonio, y justamente un hack sería hacerte el aliado en su momento. O sea, si ya de por sí el Estado es así con dos caritas, tú puedes ser igual con el Estado, como de, mira, estos contenidos. Y luego ya al momento de ejecutarlos, vuelta, ¿no? Como de sas, ahí te va. Sí, esa sería una estrategia. Bueno, no sé, a lo mejor soy muy, muy perrita, ¿no? No, y que además es importante conocer el sistema. O sea, yo creo mucho en eso también, y desde ahí, o sea, ¿cómo vas a atacar, a hackear si no conoces estas fisuras, como Sí, bien dicen ustedes, ¿no? las fisuras. Muchas gracias por todo atendido. Pues Raquel, Irlanda, la universidad, muchas gracias otra vez. Ale. Así es. Muchas gracias a ustedes. Me hiciste recordar ahorita cómo hizo el documental Buñuel de las Urdes para criticar el documental del Rey, ¿no? O sea, cómo pidió un presupuesto para cine para documentar las tradiciones del pueblo al lado de las Urdes, pero después, ¡pam!, ¿no? Viene la crítica justo a la forma en la que pues el Estado tenía abandonadas estas regiones, ¿no? Mostrando un pueblo sin música y sin pan, ¿no? Como se llama ese documental. Entonces, no es nada nuevo y los artistas precisamente saben perfectamente cómo hacerlo. Entonces, que no se nos olvide, y esta es una manera, pues la verdad es de actualizarnos. Muchas gracias. Además, conocimos aquí a la querida Mónica, y a muchas personas. Hoy no pudo estar la compañera Pau, que estuvo ayer, pero pues además se Sí, sí van está, tejiendo redes. sí está Paula La Verde, aquí está, pero ahora con... Sí, sí estoy, nada más que no Ah, pude. Estoy ahora, lo que no me había dado cuenta es que estoy con la imagen de mi niña. ya entonces ya, por eso Entonces cambió. por eso es. Pues seguimos en contacto, siéntanse con la libertad de escribirnos en las redes sociales del Laboratorio de Arte San Juan de Dios, de Save the Artist. Sí contestamos, no tan rápido, pero sí. Ay, sí, ¿verdad? Pues Lolita muchísimas Ayala. gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, esperemos que haya muchas más. Y un abrazo, coman rico, cuídense y pues ya nos estaremos viendo. Abrazos. Bye.